Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los canastos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. El evangelista San Juan nos presenta a Jesús en la parte noreste de Israel, en la parte del lago de Tiberíades, nombre utilizado solamente por Juan en este pasaje en el capítulo 21. El nombre lago de Tiberíades se debe a que efectivamente se trata de un lago, pero en la orilla occidental, Herodes Antipas había construido una ciudad en honor de Tiberio César y le había puesto el nombre de Tiberíades. Y para la época en que fue escrito el Evangelio, ya ese nombre había adquirido ciudadanía. Era reconocido así, lago de Tiberíades. Pero también nos dice el nombre Mar de Galilea, porque se encuentra en la zona de Galilea, en la parte norte. Mucha gente seguía a Jesús, atraída por los signos que él efectuaba curando a los enfermos, y la gente había visto todo esto. Es importante notar que la palabra signo en el Evangelio de Juan denota y al mismo tiempo oculta los milagros que Jesús hace. Así muestra Jesús su poder y hace que la gente reaccione, recapacite y reflexione acerca de quién puede ser Jesús, como hizo Nicodemo, que dijo: creemos que eres un maestro venido de parte de Dios porque vemos los signos que tú haces, y si Dios no estuviera contigo, no creeríamos que vienes de parte de Dios como maestro. Así se nos cuenta que Jesús, estando rodeado de mucha gente, subió al monte, se sentó rodeado de sus discípulos también, y por eso sabemos que está actuando como maestro. En ese tiempo la Pascua estaba cerca, pero se nos aclara que es la festividad de los judíos, porque probablemente en el tiempo que el Evangelio fue escrito, de San Juan, ya se habían separado los discípulos de Jesús, y había la Pascua también de los discípulos de Jesús, o cristianos.
Jesús vio que mucha gente lo seguía y entonces se refirió a Felipe diciéndole: ¿cómo haremos para comprar pan para que coman todos estos? Felipe, cuyo nombre significa el que ama los caballos, le respondió: 200 denarios no serían suficientes para que cada uno comiera un trozo de pan. Este era el salario de un obrero que trabajara 6 días a la semana durante 8 meses. Pero Andrés, que también era paisano de Felipe y hermano de Simón, le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada. La cebada era el material o la materia prima para los panes que consumían los pobres. Y traía 2 pescados, o mejor dicho, 2 bocadillos que mezclaban pescado, o 2 tortas de pescado. Pero esto, le dice Andrés, que es para tanta gente. Jesús les ordenó que dijeran a la gente que se sentara, y en ese lugar se nos cuenta que había mucha hierba, debido, por una parte, a la humedad del lago, y por otra parte, que la primavera ya estaba en su apogeo. Todos se sentaron obedeciendo a las disposiciones de Jesús a través de los discípulos, y eran solo de hombres 5,000. Y esto lo podemos entender porque es uno de los signos o milagros que Jesús realizó, que es el único que se cuenta en todos los evangelios, en los 4. Y se nos dice que en los otros evangelios que se sentaron en grupos de 50 y de 100, y por eso es más fácil contabilizarlos. Enseguida, Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios. De aquí viene la palabra Eucaristía, porque en el griego Jesús es descrito haciendo la acción de gracias. Fue después repartiendo los panes a los que se habían sentado para comer, y luego lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús ordenó a sus discípulos que recogieran todos los pedazos que habían sobrado, y los discípulos, obedientes a su maestro, recogieron los pedazos de sobrantes, y nos dice el evangelista que fueron 12 canastos. Hay quien ha objetado: ¿y de dónde sacaron los canastos? Tenemos 2 autores clásicos, uno llamado Juvenal y otro llamado Marcial, que nos cuentan que normalmente los judíos viajaban llevando canastas, le llamaban chistiferi. Y por eso, quien vea algún problema en esto, lea a los autores antiguos y verán que no los inventaron ni los aparecieron de la nada. Eran parte del equipaje de viaje. La gente, al ver el signo que Jesús había obrado, ¿cuál signo? La multiplicación de estos panes de cebada, que eran apenas 5, se multiplicaron para 5,000 personas, y los demás que había allí, y también las tortas de pescado. Entonces la gente, viendo el signo que Jesús había hecho, vieron en él al profeta que tenía que venir al mundo, profeta que el Señor le prometió a Moisés cuando el pueblo le dijo: ya no queremos más que Dios nos hable, tenemos miedo de morir. Y entonces el Señor le dijo al pueblo a través de Moisés: yo voy a suscitar un profeta semejante a Moisés. Y como Moisés también dio el maná en el desierto, lo identificaron como el profeta que tenía que venir al mundo enviado por Dios. Pero Jesús se da cuenta de que querían proclamarlo rey por los intereses y expectativas que ellos tenían, y entonces evitó esta reacción del pueblo, retirándose, apartándose de la gente, y él solo se alejó a la montaña. Por eso, en este evangelio nosotros tenemos que revisar que en ninguna parte dice, ni este evangelista ni los otros 3, que cada quien sacó su provisión, su itacate o sus provisiones de viaje. Eran 5 panes que fueron multiplicados junto con estos 2 alimentos que contenían pescado. No hay por ningún lado en los evangelios un motivo que justifique
lo que muchos falsamente afirman que intercambiaron los panes, los alimentos. Es una multiplicación milagrosa. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.